Chile no se cae de pedazos. Y si alguien ha utilizado esa frase, pues se la asignan a Kast. En fin, pareciera ser una retórica en tiempo de campaña, pero Chile no se cae a pedazos. Ahora, de ahí a que uno tome la frase y automáticamente quiera proyectarla de forma antagónica para decir que Chile brilla como en su mejor momento, de verdad que no sé en qué país vive. Chile no se cae a pedazos, pero va más cerca de acercarse a empezar a caerse a pedazos, a desmoronarse, que a terminar siendo una nación que estaba muy cerca de ponerse en el umbral de las puertas del desarrollo. Hace un poco más de 10 años, Chile venía muy bien encaminado para poder acercarse a un país como Portugal, y la verdad es que hoy día estamos muy lejos de eso, muy lejos. Y malas decisiones que se han tomado, entre las cuales, porque poco se habla de esto y sería bueno recordarlo, decisiones en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, con reformas que, aunque hayan tenido la mejor de las intenciones, terminaron siendo nefastas. Pusieron a Chile en el camino de caerse a pedazos. Esas reformas, por si algunos los olvidan, son una reforma educativa, una reforma laboral, una reforma tributaria y una reforma política que, insisto, pudieron haber tenido la mejor de las intenciones, pero que, sin embargo, entre la manera en que se presentaron, se discutieron y se aprobaron y se implementaron, la verdad es que complicaron demasiado el panorama. No mejoró la calidad de la educación, rigidizó el mercado laboral, produjo una hecatombe en el sistema tributario y ni hablar del sistema político que terminó atomizándolo de maneras tales en que la verdad hizo mucho más difícil el poner de acuerdo al Congreso para sacar adelante necesarias leyes para la evolución del país. Esto a propósito, digo, del si Chile se cae o no a pedazos, de las declaraciones que formuló el presidente en su último discurso ante el empresariado en la comida de la Sofofa, ¿no? Donde el tono que ocupó el jefe de Estado, que era de despedida, dijo que el crecimiento es fundamental para el desarrollo del país. No estamos conformes con el potencial que tiene Chile hoy. Hay que reconocer que el mandatario sí lo dijo. Podemos crecer más y tengo la convicción de que nuestro gobierno, esta es la frase controvertida, ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más, y no solo eso, sino que durante nuestro periodo hemos crecido más de lo que estaba pronosticado. Yo sé que a veces puede parecer reiterativo o que a algunos no les gusta escucharlo, pero debemos recordar dónde estamos. Y dijo que las exportaciones nacionales siguen batiendo récords, son índices de los cuales tenemos que estar contentos, ponernos objetivos más ambiciosos sin lugar a dudas, no dormirnos en la complacencia por ningún motivo, pero no caer en el catastrofismo ni en profecías autocumplidas. Déjenme decirles que desde este espacio o desde cualquiera que Chile no se cae a pedazos, es un país del cual tenemos que estar profundamente orgullosos. Esta afirmación de que este gobierno sentó las bases para un mayor crecimiento de largo plazo no la comparten los economistas. Para nada. No ven que este gobierno haya hecho acciones para mejorar el crecimiento tendencial, porque una cosa es el crecimiento puntual, otra es el de tendencia, el que marca el rumbo un poco más de mediano plazo o derechamente de largo plazo. Y no es eso lo que la verdad uno podría decir hizo este gobierno en ese sentido. Por de pronto, uno de los economistas que habló fue el académico de la UCLA, Sebastián Edwards, que dijo que uno puede decir platitudes y generalidades que no pasan ninguna prueba de las cosas que son interesantes. Uno puede decir, usando en forma mecánica, si uno hubiera proyectado el aumento del gasto fiscal que se usó en los últimos 2 años, que ya es una trampa, porque eso fue la pandemia, este país hubiera tenido una deuda del 400% del producto y no hubiera crecido nunca más. Y nosotros lo estabilizamos, dijo. Entonces decir, recibimos un país más peor que el que tenemos ahora porque había pandemia y ellos mismos participaron en forma activa y fueron cómplices de todo tipo de estallido social, entonces es una frivolidad. Tiene un punto Sebastián Edwards. Si es que claro, fueron de alguna manera corresponsables de no haber aplacado la violencia del estallido y ni hablar de los retiros propiamente tal. Que pucha que nos costó recuperarnos de ambas cosas, ¿no? Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, no comparte el juicio. Afirma que la economía revela un crecimiento potencial de solo el 2%, que no es suficiente para volver a soñar con ser un país desarrollado, está más bien atrapada en esa condición, y que para crecer más se requiere una reforma al marco tributario, dando mayores incentivos para la inversión, permisología 2.0, flexibilización del mercado laboral, profundizar el mercado de capitales. Queda pendiente el generar un clima propicio en materia de inversión, seguridad jurídica y mayor confianza. Esto es clave para dar un mayor impulso al crecimiento. Tremendo punto que plantea
Sergio Lehmann, el economista jefe del BCI, con el que habitualmente conversamos en nuestro programa Algo Diferente a las 10 de la mañana. Hablaron otros economistas, por ejemplo, Alejandro Fernández de Géminis. Tampoco ve un cambio estructural que permita acelerar el crecimiento tendencial. Dijo, el gobierno cuando asumió tenía pretensiones de reducir el crecimiento con una justificación medioambiental y contraria a las actividades extractivas. No pudieron implementar estas ideas por la derrota que experimentaron en el plebiscito, pero estas ideas persisten en muchos funcionarios y ministros de este gobierno, que si bien aprobaron una ley que va a reducir la burocracia en la aprobación de los proyectos de inversión, en la práctica persiste una actitud obstructiva, cuyo principal ejemplo es el proyecto Dominga. No es el único. Intentó aprobar un aumento de impuestos que habría reducido aún más el crecimiento e impusieron una visión estatista en el caso del litio. Todos puntos concretos también. No se puede, por lo tanto, decir que este gobierno sentó las bases para generar un mayor crecimiento. De hecho, por el contrario, uno podría pensar que fue en el camino, digamos, diametralmente opuesto. Es verdad que el proyecto de permisología es muy relevante, pero ¿cuánto puede, además de eso, esgrimir el gobierno para decir que efectivamente sentó las bases para un crecimiento más robusto? Aquí hay quien han planteado, lo que sí ha ocurrido es que durante este gobierno los desequilibrios que venían del periodo de la pandemia han tendido a desaparecer, se normalizó el crecimiento de la demanda interna y el déficit en cuenta corriente, lo mismo que la inflación, aunque esto no es mérito del gobierno, sino del Banco Central. Dejar pendiente el deterioro en la posición fiscal, en la que han fracasado completamente, sí, es otro problema. Varios otros economistas, como por ejemplo Patricio Rojas, la afirmación que hace el presidente está bastante alejada de lo que ha ocurrido en los últimos 4 años. La ley de permisos sectoriales ayudan, pero son permisos administrativos y el próximo gobierno va a tener que implementarlo. O sea, la verdad es que el presidente planteó una frase que genera ruido, porque es cierto, Chile no se cae a pedazos. Pero déjeme decirle que hay muchos países que no se están cayendo a pedazos, que tienen dificultades, muchas dificultades, incluso muchas dificultades políticas. Probablemente Perú es el mayor ejemplo, ¿no? Perú es un país que no logra terminar gobierno tras gobierno, con mandatarios destituidos, presos, perseguidos, prófugos, uno se suicidó, en fin, y su economía se mantiene más o menos estable. Hay países que no se caen a pedazos y navegan, otros subsisten, a otros les va bien. Y Chile es uno de esos casos, po. No se cae a pedazos. Pero de ahí a decir que sentó las bases para crecer más, o sea, que nuestro gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más, dista muchísimo de la realidad que observan al menos los economistas. Se agradece sí algo, el cambio de punto de vista, el cambio de opinión, el cambio de perspectiva, el cambio en en la ruta, el giro en el timón respecto de lo que el gobierno quería hacer. Yo no sé si desaparecieron los objetivos reales, se formaron la convicción de que lo que pretendían hacer ya no lo quieren hacer o simplemente no pudieron hacerlo, pero como sea, ahí hubo un cambio en el sentido de hacia dónde se querían dirigir. Y yo, por último, diría que el presidente Gabriel Boric no va a ser recordado precisamente como el mandatario que sentó las bases para un mayor crecimiento económico. Puede ser recordado por haber logrado avanzar en los proyectos de permisología, pero si alguien de verdad que nos quiere presentar al presidente Gabriel Boric como un salvador de la economía, la verdad es que no es entender mucho de lo que estamos hablando y en lo que estamos viviendo.